La crisis del 30 o la Gran Depresión. Ocurrió en 1929, en Estados Unidos. Anteriormente, este país se había convertido en una potencia tras la Primera Guerra Mundial. Durante años, los precios de la bolsa de New York no dejaban de subir. Entonces, en los años 20, los productos eran vendidos a la vieja Europa y existían los bonos libertad, en los que si pagabas te devolvían el dinero con interés. A los pocos años, en 1922, las personas pudieron acceder a los créditos. Compre ahora, pague después. La caída de la bolsa provocó que muchas personas se vieran afectadas, ya que habían invertido su dinero en esos bancos, que en ese momento estaban cerrados sin devolver el dinero. Hablamos de las personas como también de los países. Estos, después de que la bolsa de New York tocara fondo, se vieron sumamente impactados, como por ejemplo Japón e Italia. Las consecuencias del crack de la bolsa de New York fue que muchas personas perdieron dinero que habían invertido anteriormente, hubo desempleos masivos, ya que muchos bancos cerraron porque estaban en bancarrota, al igual que las fábricas. Independientemente de los logros económicos reflejados en una cada vez mayor participación en el comercio internacional y de la asociación económica entre el sector público y privado, entre el año 1927 y 1929, cuando comenzaba a reinar Hirohito, hubo un colapso en la economía debido a la caída de los precios del arroz. Esto, unido a la crisis económica y recesión mundial de 1929, iniciada en, como ya habíamos mencionado anteriormente, Estados Unidos. De la Gran Depresión surgió una nueva clase de pobres urbanos que rechazaba lo que hasta entonces había considerado como progreso. Además, esta crisis provocó el aumento de población en los centros urbanos, tras el descontento del modelo inspirado en el exterior, es decir, la democracia. Algunos grupos de poder de la sociedad japonesa exigieron que los militares intervengan en la política nacional. De esta forma, la política de expansión territorial mediante el militarismo ganó fuerza y se perfiló como una solución a los problemas de la nación. La depresión de los 30 golpeó con fuerza la economía japonesa, ya que sus tradicionales clientes impusieron barreras aduaneras a sus productos. Para los líderes japoneses se convirtió de vital importancia la construcción de un imperio propio desde el que poder controlar el acceso a las materias primas y asegurar un extenso mercado para sus mercancías. Pusieron sus ojos en el norte de China, más concretamente en la región de Manchuria. Ya en 1931 ocurre el incidente de Manchuria y tras la intervención militar japonesa en marzo del año de 1932 se declara la República de Manchukuo, lo que provocó la explosión de Japón de la Liga de las Naciones. A partir de 1937, Japón acometió la invasión del resto de China, organizando la Guerra Chino-Japonesa, que se extendería hasta 1945, ya dentro de la Segunda Guerra Mundial. Este ejemplo de expansionismo en Japón es seguido por Italia. En octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III nombró primer ministro de Italia al dirigente del partido fascista italiano, Benito Mussolini, para consolidar su poder especialmente a nivel de la opinión pública. Cuando Mussolini asciende, establece el totalitarismo, donde asume que los asuntos de cada individuo son relevantes para el Estado. Con esto, el gobierno adquiere control de la mayor parte de la sociedad civil. Además, crea un movimiento político e ideológico conocido como fascismo. Ahora bien, desde el punto de vista económico, el fascismo se distancia de su concepto político ya que busca la consolidación del Estado corporativo. La economía fascista se caracteriza por ser esencialmente antiliberal, por ende antimercado y anticapitalista. En palabras de Benito Mussolini, el fascismo rechaza las doctrinas del liberalismo, tanto en el campo político como económico. El proyecto político del fascismo era instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista en la que el gobierno tuviese mayor participación en la economía. El fascismo ve la Primera Guerra Mundial como una revolución que trajo muchos cambios masivos a la sociedad, al Estado y a la tecnología. El advenimiento de la guerra total y la movilización total de la sociedad habían dividido la distinción entre civiles y militares. Entonces surge el concepto de ciudadanía militar, en la que todos los ciudadanos se involucraron con los militares de alguna manera durante la guerra.
Ya el 3 de octubre de 1935, sin haber siquiera declarado la guerra, Italia invadió Abisinia, contando con la oposición del Reino Unido y el apoyo de Alemania. La Sociedad de las Naciones impuso sanciones al país y Mussolini respondió con la salida de la delegación italiana de dicho organismo. Y en el año 1936, los gobiernos de Italia, Japón y Alemania estrecharon sus vínculos políticos por medio del entendimiento ideológico que buscaba acabar con el comunismo. Durante este mismo año, Mussolini pacta con Hitler formando el eje Roma-Berlín, fortaleciendo así los lazos entre ambos países. Sin embargo, esto va a generar un nuevo conflicto internacional, dándole inicio a la Segunda Guerra Mundial.